para contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Qué alegría podernos acercar nuevamente a la palabra de Dios. Seguimos nuestra reflexión en torno a las cartas paulinas. Invocamos hoy la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos para que con el canto y la oración nuestro corazón, nuestros oídos de la fe se abran al mensaje que el Señor quiere transmitirnos. Ven Espíritu, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser aquello que tú quieres, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Ven, Creador, Espíritu amoroso, con tu soberana gracia inunda nuestros corazones, ilumina con tu luz nuestras acciones, del corazón ahuyenta la tibieza, con tu eterna virtud danos fuerza ante las pruebas. Amén. Ahora los invito para que atentamente escuchemos la proclamación del texto de la carta del apóstol Pablo, de la ficha número 27. Llevamos este tesoro en recipientes de barro. De la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 4, del 1 al 18. Escuchemos el texto. Ya que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos, más bien renunciamos a comportamientos fingidos que avergüenzan, así como a proceder con intrigas y a falsificar la palabra de Dios. Al contrario, al poner de manifiesto la verdad, nos sometemos a nosotros mismos, ante Dios, al juicio de conciencia de quien sea. Pero si aún nuestro evangelio sigue oculto, lo que está para quienes se pierden, para esos incrédulos a los que el Dios de este mundo cegó sus inteligencias de modo que no vean brillar la luz del glorioso evangelio de Cristo, porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, ¿qué dijo? Brille la luz en medio de las tinieblas. Es quien la hizo brillar en nuestros corazones para que irradiemos el glorioso conocimiento de Dios reflejado en el rostro de Jesucristo. Sin embargo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados por todas partes, pero no angustiados, desorientados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados,
Siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En efecto, nosotros los que vivimos, de continuo estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra débil condición humana. De manera que la muerte actúa entre nosotros y en ustedes la vida. Sin embargo, como tenemos el mismo espíritu de fe de quien afirma en la Escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso mismo hablamos, sabiendo que Dios, que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús, y junto con ustedes nos reunirá a su lado. Y todo esto es bien de ustedes, para que cuando más reciban la gracia, por obra de muchos, mayor sea la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestra condición humana se vaya deteriorando, nuestro ser interior se renueva día a día, porque nuestros sufrimientos, aunque leves por el momento, nos preparan una gloria incalculable y eterna. A cuantos no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque aquello que se ve es temporal, en cambio, lo que no se ve es eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de escuchar la proclamación del texto, siempre es bueno releer la palabra de Dios 1, 2 o 3 veces para ir descubriendo poco a poco el mensaje de la palabra de Dios. Porque claro, cada texto va teniendo su propio mensaje y su propia complejidad, su propio contexto en el cual se desarrolla. La lectura que hemos escuchado comienza precisamente hablando de que el Señor ha constituido a Pablo y a todo su grupo de animadores de comunidad, de evangelizadores, de proclamadores de la palabra de Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y ellos han encontrado resistencias por parte de los judíos, por parte inclusive de los no judíos. Han encontrado rechazo, oposición. Pero dice el apóstol con toda claridad: hemos recibido este ministerio y no nos desanimamos. Porque ante la adversidad, el apóstol, el enviado, no puede hacerse pequeño ni hacerse chico. El apóstol tiene que crecerse ante la adversidad, porque como lo comentábamos en fichas anteriores, no es la fuerza del apóstol la que sostiene la misión, sino es la gracia del Señor la que sostiene este mensaje. Por eso el apóstol se confía junto con los demás evangelizadores en la gracia y en la fortaleza del Señor. Es el Evangelio mismo el que los lleva a anunciar el mensaje de salvación a los demás y no detenerse ante la adversidad. Pero el apóstol recuerda que Dios ha encendido esta luz que es Jesucristo como luz para los demás. Porque ¿cuál es la tarea del evangelizador? ¿Cuál es la tarea del que comunica la palabra? Llevar la luz a quien lo necesita. Y esa luz es Jesucristo mismo. Piensen ustedes en tantos hombres y mujeres que hoy necesitan un poco de luz en medio de su adversidad y en medio de su dificultad. Piensen ustedes en todos aquellos que se encuentran sumergidos en la tristeza, en el dolor, en el sinsentido de la vida, que parece que su vida se ha ido toda luz y todo brillo. A ellos les hace falta Jesucristo, la mano misericordiosa que se les tienda de la caridad y de la ayuda. Por eso cuando el Señor envía al apóstol, le da la gracia, la fuerza de no olvidar que a quien tiene que comunicar es a Jesucristo el Señor. Así pues, Pablo lo dirá nuevamente como lo ha dicho en otro sitio: llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que ese poder tan extraordinario de la luz de Jesucristo en la vida de los hombres proviene de Dios y no proviene del evangelizador
o del enviado. Dios nos llama como instrumentos para comunicar esta luz. Y nos llama a pesar de nuestras fragilidades. Llevamos este inmenso tesoro que es Jesucristo mismo a ofrecerlo a los demás, aún en medio de nuestras limitaciones. Por eso tú nunca te canses de comunicar al Señor, de hacerlo presente con tus obras, con tu misericordia, con tu caridad. Caridad, misericordia, que vienen inspirados por el amor y la misericordia y la ternura de parte de Dios. Así, el apóstol lo va a expresar con toda fe, y estas son unas palabras hermosas que tendríamos que repetirnos una y otra vez, porque ellas nos dan el sentido de lo que hacemos. Miren lo que dice Pablo. Por eso estamos cansados por todas partes, porque el evangelizador se cansa, a veces se desanima, a veces entra en desorientación, pero dice, pero no angustiados. Estamos a veces desorientados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, porque el Señor sostiene al que envía. Y si a ti el Señor te ha enviado a comunicar su palabra, entonces recarga tu vida, tu misión y tu tarea en la misericordia de Dios. Es ahí donde encontrarás tu fuerza, es ahí donde encontrarás tu orientación, es ahí donde volverás a encontrar la fuente que sacia la sed a veces del desprecio, del rechazo de los demás. El apóstol es muy consciente de que evangelizar no es una tarea fácil y que se necesita de la gracia del Señor para continuar adelante. Tú que estás hoy en pequeña comunidad, en un grupo, en un movimiento, en tu ministerio dentro de tu parroquia, comunicar el Evangelio a los demás no es sencillo, pero es la llamada que el Señor nos hace. Ánimo, recárgate en el Señor, pídele su gracia, pídele su fuerza, y aunque seamos esta vasija de barro débil que se fractura, que se rompe, que tiene muchas imperfecciones, lo que contiene dentro es el tesoro de la misericordia de Dios, la persona de Jesucristo mismo que ha venido a iluminar la vida de los demás. Comuniquemos a Jesucristo a los demás. Los invito pues a que a la luz de esta palabra nos preguntemos cada uno de nosotros en esta segunda parte en la meditación. ¿Qué me dice este texto? ¿A qué me llama? ¿Qué compromiso genera en mi corazón como evangelizador, como miembro de comunidad, como bautizado? ¿He renunciado, al igual que Pablo, al silencio vergonzoso de predicarnos a nosotros mismos en vez de a Cristo? ¿Hemos sido cegados por el Dios de este mundo? ¿Comprendo en carne propia la experiencia de llevar un tesoro en vasija de barro? Reflexionemos y meditemos a la luz de esta palabra. Ahora los invito para que juntos en comunidad nos pongamos en oración. Ahí donde se encuentran, con los elementos de su lección divina, cada uno de los que están presentes, o si estás haciendo tu oración personal con esta lección divina, que te pongas en la presencia del Señor y le digas: Señor, hazme un instrumento digno de ti. Ahora, ayúdame, Señor, a no caer en la tentación de aquellos que quieren predicarse a sí mismos, de aquellos que se olvidan de anunciarte a ti. Pídele al Señor los dones del Espíritu Santo, las gracias y las bendiciones que de Él recibes para poder comunicar su Evangelio con tus obras de caridad, con tu sencillez, con tus palabras cotidianas y sencillas, pero que van movidas por la gracia y el don del Espíritu. Ora delante de tu Padre, como decía Jesús en el Evangelio. Entra ahí en lo secreto, porque tu Padre que ve lo secreto te ayudará, te recompensará, te escuchará. Los invito a que hagamos este momento de oración, cada uno ahí en comunidad. Finalmente, quiero invitarlos a que en ustedes el Señor genere este compromiso
de hacer vida esta palabra y que les dé la posibilidad a cada uno de los que meditemos este texto de ser verdaderos instrumentos suyos. ¿Cómo veo mi vida ahora a la luz de este texto? ¿Qué llamado recibo del Señor para ser un evangelizador decidido, un evangelizador apasionado, pero al mismo tiempo un evangelizador humilde del mensaje del Señor? Bendiciones para todos mis hermanos y que la palabra de Dios nos lleve a comunicarla a otros con nuestra vida y con nuestro testimonio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana.